pantalones al seco por tan solo $9,99. Hola, buenas noches. Miércoles 23 de agosto, son las 9 en punto de la noche. Estamos en Vito TVO, en la plataforma digital más importante de este país. Y yo estoy en Vito TVO, aún. Y nos retransmite también Extreme TV Cable, Canal 15, Canal 709. Es un miércoles como cualquier otro, excepto porque hasta hace 8 días no nos habríamos imaginado a Daniel Noboa de candidato finalista a una elección presidencial. Porque es joven, porque estaba quinto en las encuestas, por la razón que sea. Pero tampoco nos imaginábamos que Luisa González iba a llegar luego de que sus más encarnizados opositores, opresores, más que de ella de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa, vaticinaban que había caído 10 puntos, 20 puntos y que era complicado que entre incluso la segunda vuelta. Lo decía Vivanco, el periodista de La Posta, que yo sigo y que sus entrevistas me gustan, la verdad. Él decía que la caída del correísmo era en picada y que ya en ese instante, 2 días antes del domingo de elecciones, él preveía que el correísmo ni siquiera iba a entrar a segunda vuelta. Entonces, claro, se preveía una segunda vuelta entre otros Otto Sonnenhosner y Jan Topic, Otto Sonnenhosner y Daniel Noboa, que empezaba a subir de manera extraordinaria. Se pensaba también en Cristian Zurita, la verdad se pensaban muchas cosas, pero yo creo que muy pocos vaticinaban este balotaje entre Luisa González, 40 y pico de años, y Daniel Noboa, 35 años. Que sí es verdad que Luisa luce mayor en términos generales. Cualquiera de nuestras primas, cuando teníamos 20, 18, 17 años y ellas tenían la misma edad, eran mucho más presenciales, se las veía más maduras. La mujer luce siempre mayor que un hombre. Pero estamos, yo creo, a puertas de tener un presidente o una presidenta millennial. En lo que yo voy a estar siempre en desacuerdo total, porque eso es farándula. Y ya en la farándula es sucio meterse en la vida privada de las personas. Que la una no tiene marido, que el otro se ha divorciado y la ex opina tantas cosas de él. Eso es la vida personal. Y todos tenemos una vida personal. Y todos, usted también, tiene un esqueleto en el armario. Tiene algo ahí guardado debajo de la alfombra. Todos. El que diga que no, yo la verdad, habría que revisar rápidamente su pasado para ver qué expareja sentimental tiene, qué chamullo tiene, qué hizo de lo que se arrepiente, o qué está haciendo que no sea del todo correcto. Entonces, si fuéramos todos correctos, y todos son incorrectos, pero los políticos son además más incorrectos. Por eso son políticos, si no fueran presentadores de televisión. Pero en todo caso, Luisa González, yo creo que no habría que señalarla tanto. Le están dando duro, y le están dando duro por diversos motivos. Es decir, al no estar Rafael Correa en cuerpo presente, la agarran con ella y la lanzan. Y a mí, además, me parece bastante injusto que la califiquen por una actuación en un debate, que a mí, la verdad, me pareció bastante normal. El problema es que todos le daban a ella. Entonces, Luisa puede ser súper inteligente, puede ser súper, creo que fue una funcionaria bastante aceptable, pero en el momento en que tienes a todos en contra, y usted lo puede haber vivido en su trabajo, cuando a todos le dan, generalmente le dan a la que más brilla o al que más brilla, pues es difícil defenderse con tantos frentes. Yo creo que eso le sucedió a Luisa González. A Daniel Noboa no le sucedió eso, porque hasta el domingo del debate nadie se lo imaginaba como finalista. Entonces todos los vieron como el hermanito menor. Jan Topic con Otto Sonnenhosner se daban entre ellos. Bolívar no le daba a nadie, Don Bolo, el tío Bolo, y todos le daban a Luisa. Entonces, ahora va a ser diferente. Y el debate que se viene en 3 semanas va a ser de pronóstico reservado. No debería haber triunfalismo en ninguna de las dos candidaturas, ni en la que tiene un voto fijo de más del 30%, ni en el que aparece como favorito de los jóvenes y no sé qué. Ecuador es súper impredecible en cuanto a votación. El ecuatoriano decide su voto en el momento de la papeleta, y el ecuatoriano es emocional. Por eso hemos votado mal, por eso votamos por este señor que creíamos que era un buen tipo y que era rico y que todo bien, y miren lo que nos pasó. Y por eso votamos por Yamil Mahuad.
No ganó Yamil Maguad, ganó Álvaro Noboa en el 98. Todos éramos muy chicos, pero teníamos buena memoria. Pero la telaraña partidista del Ecuador, que siempre nos ha envuelto, sucia telaraña además, hizo que sea Yamil Maguad, no lo eligió el pueblo, hizo que Yamil Maguad sea el que gobierne este país hasta cuando lo destituyeron y se fue a Boston para nunca más volver. Pero esa elección la ganó Álvaro Noboa. Y eso no lo debemos olvidar, por lo menos los que tenemos más de 40 años y además tenemos muy buena memoria. Álvaro Noboa ya ganó la presidencia de este país, no lo dejaron subir al estrado del poder. Eso en lo que se refiere a la política, que nos tiene un poco aburridos. Solamente para culminar esta parte, no señalen mucho ni a Luisa González ni a Daniel Noboa, y cuidado con los aires de triunfalismo. Cada cual tiene su vida privada, cada cual tiene su vida íntima. No debería ser ese el debate. El debate debería ser, sobre todo, ¿qué va a pasar con el dinero que no vamos a recibir porque votaron los faunuleros, los de la fauna, los pro fauna, Leonardo DiCaprio? Porque, ¿qué vamos a hacer con esos 1.500 millones de dólares que no vamos a recibir en un año? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a sacar? ¿Qué empeñamos? ¿A quién prestamos ese dinero? Ese es el debate. Señora González, ¿qué va a hacer si llega a la presidencia? No tenemos 1.500 millones de dólares, los ecuatorianos, por lo menos 3 de 5, sin pensar en la pregunta, porque así somos, pues sí, pero no saben ni de qué se trata. Y luego, ¿qué va a hacer Daniel Noboa? Daniel, ¿qué vas a hacer con ese billete que el Ecuador no va a recibir? Y yo sé que la mitad se lo llevan los políticos, la otra mitad se lo llevan los tenedores de deudas, pero alguito nos queda para el arroz con menestra. Eso ya no lo vamos a tener. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ese billete que no vamos a recibir? Y el otro tema, que además está circulando un plan de gobierno que a mí particularmente me asusta, sobre todo lo que llamamos para viejos. El tema IES. Ese es un tema columna vertebral del gobierno. Entonces, no lo tomen como un dato menor. Luisa, Daniel, ustedes que son tan ajenos a las entrevistas de variedades, que les tienen miedo, porque saben que como nosotros no tenemos compromisos políticos, vamos a preguntar lo que tenemos que preguntar. Luisa, Daniel, vengan y contesten a nuestras preguntas. ¿Qué va a pasar con el IES? Por ahí leí, no voy a decir el nombre, el martes lo digo, que uno de los dos candidatos decía, ofrecía, promovía el aumento, lo mismo que está haciendo Lasso, que es una pendejada, es decir, aumentar a 70 años la edad para poderte jubilar. O sea, a los 65 años ya diabéticos, hipertensos, patachuecas y todo, no pueden ir con facilidad al trabajo, a no ser que sean los dueños de la empresa, pues. Si eres dueño de la empresa, entonces tienes todos los medicamentos del mundo y todos los doctores del mundo porque eres rico. La vida te hizo rico y eso no es culpa de nadie. Pero el 99% de los ecuatorianos no son ricos. Entonces, a los 65 años ya estás tambaleando, ya estás tembleque, ya algo te falla. Y tener que esperar 5 años más para jubilarte, me parece una crueldad, me parece un desatino, me parece una perversidad. Cualquiera de los dos, Luis o Daniel que lo proponga, es una crueldad. Y así que eso déjenos claro para saber a cuál le pongo la raya, pero así, de X. Y también está el tema de la aportación, es decir, va a subir el número de aportación. Yo tengo un sueldo normalillo, les cuento, normal, en el lugar en el que trabajo, que no es aquí, porque esto es, es una coproducción. Pero en el lugar donde trabajo tengo un sueldo normal. El solo hecho de que me descuenten más de $100, a mí me afecta, porque yo con eso podría hacer el supermercado. Entonces, si además de eso ya me van a descontar $200, a mí me quiebran. No quiero ni pensar en los que ganan el sueldo básico. Entonces, así que Luisa, Daniel, necesitamos que nos digan qué van a hacer con el tema IES, que es realmente lo que nos importa. Y luego está el tema de la seguridad. Ya Daniel Noboa ha dicho que posiblemente contrate a Jan Topic. Luisa no sé a quién va a contratar. Somos el país más inseguro de Latinoamérica. Superamos a México, superamos a Brasil y superamos a Haití. Es un top vergonzoso, es un top que realmente altera toda nuestra vida, porque no viene el turismo, los que están y tienen dinero se van, porque a nadie le gusta ser secuestrado, ni es vida estar
viendo por el retrovisor quién te persigue, o si vas a un restaurante y van a entrar a matarte. Entonces, eso no es vida. Entonces, los que tienen plata, se van, tienen sus empresas aquí, facturan aquí, pero se van a los Estados Unidos, a Europa, a España, a pasarla bien. Y no les toca vivir eso. Y cuando un rico se va, hay 50 o 100 puestos de trabajo menos. Usted que odia a los ricos, déjeme decirle que cuando un rico hace sus maletas y se va, deja de tener doméstica, deja de tener chofer, deja de tener seguridad, deja de tener todo. Y esos son un poco de gente que se va al desempleo. No es ninguna buena noticia que un rico se vaya. Es una pésima noticia cuando un rico se va porque se hostigó de Ecuador, o de Perú, o de Bolivia, cualquiera de estos países tropicales, eternamente pobres. Eso por un lado. Por el otro, ya un poco cambiando, un tema muy, muy agradable, muy bonito, antes de presentarle a César Coronel, el abogado de los deudores, y que nos va a decir exactamente qué tenemos que hacer, sobre todo algunos de ustedes que me han escrito sobre el tema de las multas de tránsito, cuándo prescriben, en qué tiempo prescriben, qué medida debo tomar para que prescriban, porque tampoco es que ya pasaron 5 años y todo bien. No, hay una acción que tomar, si no tu deuda siempre queda ahí y posiblemente sean hereditarias. Eso se lo voy a consultar al abogado César Coronel de Defensa de Deudores. Pero antes de eso, déjeme decirle que ya el tema de Luis Miguel empieza a ocupar los titulares de todos los medios. Luis Miguel estará en Ecuador el 21 de febrero en Quito. No va a estar en Guayaquil, se descartó por completo. Se pensaba que el siguiente día podía hacer un concierto aquí. No se dan las facilidades. No hay un lugar para hacer un concierto como le gusta a Luis Miguel, es decir, con todos los recursos, bien ambientado. En Quito, mal que bien está el Coliseo Rumiñahui, que tampoco es gran cosa, pero brinda cierta seguridad. Y mal que bien está el Estadio de la Liga, que es donde creo que va a ser. Aquí podría ser en el Monumental, podría ser en el Capol, hay varios estadios, pero en pleno febrero, estamos en invierno con el fenómeno del Niño, que ojalá se arrepienta de venir, así parecería, y qué tal que llueva. Va a suceder lo mismo que sucedió hace 4 años, que Luis Miguel no se presentó porque había una tormenta apocalíptica. Entonces, ante ese temor, es mejor no tener a Luis Miguel, sobre todo porque está con gripe. Y en Chile se ha presentado y ha tosido la mitad del tiempo. La otra mitad cantó el público. Él no ha querido suspender. Responsable. Además que métanse pues con el público chileno. Allá no es Ecuador, que acá perdonamos. Hay de el artista que le vea la cara a los chilenos, argentinos o mexicanos. Se le termina su carrera. A Ecuador nos hacen lo que sea, suspenden, no van, nos tragan con las entradas, pero háganle eso a un chileno. Y si no, pregúntenle a Byron Castillo. Temas diferentes, pero van a tener a Chile en el cerebro por el resto de su vida. Luis Miguel, te esperamos, de verdad. Creería yo que es uno de los pocos espectáculos que quienes hacemos espectáculos no nos debemos perder. Yo de los que han sucedido en Ecuador y Quito no me he perdido ninguno. Me puedo perder a los, no sé, pues a estos conejos, no sé qué. Pero Luis Miguel sería un crimen perderse. Ahora sí, señores, doy la bienvenida al abogado César Coronel, que es el CEO de Defensa de Deudores de aquí de Ecuador. César, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Ángelo? Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo para ti y todos quienes a esta hora nos están siguiendo a través de la señal de Vito TV. La pregunta más importante de todas, además de darte la bienvenida, es el tema de las multas de tránsito, porque todos debemos, unos más, otros menos, pero somos muy responsables la mayoría de los ecuatorianos, nos pasamos la luz roja, nos pasamos los pares y luego seguimos como si nada. Y ese es el INRI de nuestras... Ese es el INRI de muchas de las desgracias que suceden, porque de pronto usted respeta los pares, luz verde, pasa, pero viene una bestia y lo impacta y usted va con, Dios nos libre, va con su abuela, va con su padre anciano y sucede lo peor. No por su culpa, por culpa de una bestia que no supo ver un pare o que le valió madre una luz roja. Somos irresponsables, todos lo hemos sido en algún momento. Pero además somos deudores y nos hacemos los locos. Eso es una característica principal de los ecuatorianos. Deben y se hacen los locos. Pues cuando reciben dinero, lo reciben, se lo farrean y la deuda sigue creciendo, sigue creciendo. Le vamos a preguntar sobre ese tema, que es el tema principal de esta entrevista, al abogado César Coronel, CEO de
Defensa Deudores S.E. Pero antes quiero preguntarte de manera muy rápida, César, porque además tú has tenido puestos públicos muy importantes. ¿Cómo ves este balotaje entre Luisa González y Daniel Noboa? Me dices que casi no hablas de política por el tema de la empresa a la que representas, pero que lo digas como ciudadano yo creo que sería muy bueno. Bueno, sin duda alguna tenemos mucha expectativa de qué es lo que va a pasar en los próximos. ¿Eres amigo de Daniel Noboa? No, ya quisiera tener ese nivel de amistad, mi querido Ángelo. En todo caso, sin duda alguna creo que... De Luisa González tampoco eres amigo. No, en realidad yo estoy dedicado 100% a la actividad empresarial y pues a defender a las personas y empresas con deudas y así también a informar y educar. Pero te decía yo que nosotros siempre, sin perjuicio de que hoy ya no estoy haciendo opinión política como lo hice muchos años, siempre mantengo esa preocupación permanente por lo que pasa en el país y me gustaría mucho, sí, escuchar a los candidatos qué van a hacer respecto a alternativas de solución para empresas y personas que hoy tienen problemas de sobreendeudamiento. Imagínate, Ángelo, que en el año 2022 la cifra de personas que tenían una calificación mala en el buró de crédito era del 26%. Esa cifra en el primer trimestre de este año, de enero a marzo, subió al 28%. O sea, hay más deudores. A junio de este año 2023 ya la cifra está llegando al 29%. Es decir, casi 3 personas de cada 10 tienen una mala calificación en el buró de crédito, lo que significa que tienen deudas y que no las están pagando a tiempo. ¿Qué va a hacer el nuevo presidente o la nueva presidente respecto a estos temas? Yo creo que eso es importante que nos digan en esta segunda vuelta, porque recordemos que la primera vuelta a veces suele ser un poquito superficial sobre los temas muy por arriba. Sí. Ahora creo que es importante profundizar en temas como este. Sin duda alguna la delincuencia, sin duda alguna la reactivación económica, el desempleo son importantes, pero todo esto tiene una relación de causa-efecto muy directa con el sobreendeudamiento. Yo tengo incluso casos de personas que han tenido que cerrar sus empresas, pequeños y medianos emprendimientos por las vacunas. Entonces, todo tiene una relación en conjunto, de tal manera que es importante saber qué van a hacer el presidente o la presidenta en caso de llegar y también la asamblea que ya está de alguna manera definiendo esos cuadros luego de la elección del domingo 20 de agosto. Así que esa es la preocupación. Muy importante el tema de los extorsionadores que a su vez se convierten en digamos, de golpe y porrazo se convierten en una desgracia económica para varias familias. No solamente con el tema de que, yo estoy acá, pero creo que no han hecho el cambio. Ahí está. Alguien se quedó dormido, le cogió el alimento. Yo creo que no solamente es el hecho de que, de que ya de por sí es terrible que alguien te amenace y te obligue a cerrar tu negocio. ¿Qué viene después? Ayer justamente me entero que la madre de una productora de televisión que tiene su negocio, su almacén grande en un cantón del Guayas, debió cerrar prácticamente de un día a otro porque recibía constantes amenazas de te incendiamos tu negocio, te vamos a matar, sabemos dónde vives, tienes que dar $2,000 mensuales, que la señora tendría que dar su utilidad, digamos, para poder subsistir, y sabrá Dios hasta cuándo, porque este tema de la vacuna no es de que $2,000 mensuales y ahí termina. Si se les para el poto, a los 15 días te piden 1,000 más. Es decir, el delincuente siempre va a querer más. Ahora, a todo esto, la señora cierra su negocio. Ok, digamos que tiene cómo vivir por lo menos 6 meses más. Pero de ese negocio dependían 12 personas. El bodeguero, la cajera, las 2 oficinistas, la contadora. Es decir, se lanza al vacío, se lanza al desempleo a 12 personas que eran responsables de su familia. Sueldo básico, $500, $800, lo que sea que ganaban, ya no lo van a percibir. Porque ante este cierre abrupto de un comercial, de una tienda, de un negocio, de una empresa pequeña y mediana, pues ¿qué vas a hacer? Ni siquiera pagas liquidación. Tú vas y le dices a tus empleados, demándame, lo que sea, no tengo para pagarte la liquidación y esto termina aquí. Entonces sí es un apocalipsis laboral terrible el que estamos viviendo. Peor que el de la pandemia, porque la pandemia ahí te aguantabas y ya, pero no sabes cuándo va a terminar. La pandemia en algún momento termina, o te mueres, o se mueren todos, o se soluciona todo con la bendición de Dios. Con esto de las vacunas no sabemos cuándo va a terminar. Claro. Sí, quería nada más agregar que con vacuna o sin vacuna, muchos establecimientos comerciales, por la inseguridad en general, se han visto obligados a disminuir o cerrar ciertas operaciones. Terrible. En ese sentido, también es importante recordar que cuando cierra un emprendimiento, una empresa pequeña, mediana o grande, cualquiera que sea su tamaño,
Esto implica consecuencias directas en la economía personal y familiar de muchas personas, primero de sus trabajadores, por supuesto de los accionistas, por supuesto de los dueños del negocio, pero también proveedores, distribuidores y toda la cadena logística y de producción. Hoy hay muchas empresas y personas que por cuidar su integridad y la de su familia y la de sus colaboradores se ven obligados a incluir dentro de la planificación de pagos mensuales las vacunas, y esto realmente es preocupante y grave y puede traer... La normalizan. Se normaliza, y otros en cambio dicen, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más con esto, prefiero cerrar las puertas de la empresa, y claro, se quedan en la calle muchas personas que luego también ya tenían deudas y no las van a poder pagar. Por eso yo siempre digo que hay una relación directa de causa y efecto entre inseguridad, desempleo y sobreendeudamiento. Perfecto, estamos con el abogado César Coronel, que es presidente, CEO, es el director, es la mandamás de esta empresa que se llama Defensores... Defensa Deudores Defensa Deudores S, que se encarga de defenderte a ti. Si debes dinero, luego te voy a dar el teléfono de él, porque él te va a asesorar, porque debes tener una asesoría. Aquí no es de que puede dejar que prescriba, no, porque si no ejerces una acción, la deuda seguirá siendo eterna. Y la buena noticia es que una deuda también puede prescribir. Tengo, porque por supuesto lo publicité a través de redes sociales, ella se llama Sandra, y su tema es muy rápido. Es decir, Sandra adquirió un carro, pagó hasta el año 2018 la matrícula, ha quedado desempleada, no ha vuelto a pagar, saca su carrito muy de vez en cuando ante el temor de que, y con todo el derecho del mundo, algún vigilante le diga, usted no ha pagado, el carro se va para el canchón. Tiene muchas multas, Sandra, porque prestó su carro cuando viajaba a Estados Unidos y seguramente su hermano a quien se lo prestó, no, dice Sandra, no cumplía con ciertos, se parqueaba donde le daba la gana, se pasó luz rojas y otras deudas también que a veces no son tal deudas, pero te las imputan. Y Sandra desde el 2015 debe una cantidad de dinero que supera los $1.500, incluido la matrícula de su carro Optra. César, ¿tiene solución este tema de Sandra? ¿Qué tendría que hacer? No ha matriculado el carro desde el 2017. Bueno, en primer lugar es importante recordar que toda deuda tiene una alternativa de solución. Es importante, como tú bien dices, buscar ayuda profesional y analizar el caso con mucho detenimiento. Ahora bien, tanto las multas de tránsito como los impuestos, como es el pago de la matrícula, prescriben luego de 5 años. Pero ojo, como tú bien ya lo has indicado, la prescripción no opera por el solo paso del tiempo. Okay. Es decir, yo estoy esperando, ya son las 11, 12 de la noche, muy bien, prescribió, pasaron 5 años. Ya no debo. Ya no Eso debo. No Funciona así. Okay. La prescripción debe ser solicitada o alegada ante la autoridad competente. Por el dueño del carro. Por el dueño de la deuda, que en este caso el dueño del carro, en teoría, debería ser la misma persona. Okay. Ahora, en lo que respecta a la multa de tránsito, usted tiene que presentar la solicitud de prescripción ante la autoridad que emitió la multa. Por ejemplo, si es algo que pasó en las carreteras... César, si me perdonas para ir un poquito en orden, en el tema de la matrícula del carro, si dejó de pagar en el 2017, es decir, 18, 9, ya pasaron más de 5 años. Es decir, si ella inicia un trámite, ya no tendría que pagar estos 5 años. Lo que tendría es que tener en cuenta aquellos valores de la matrícula 5 años atrás. Es decir, del 2023 tú cuentas 5 años para atrás y obviamente vas a pagar las de ese periodo de 5 años en adelante, sí. De 5 años para atrás ya no. Es decir, desde el 2000... De esas ya podrías solicitar. Sandra, que nos está viendo ahora, esta es una buena noticia. Es decir, si usted inicia, y si lo inicia con el abogado César Coronel, le aseguro que le va a ir muy bien. A veces hay que hacer un esfuercito, ¿no? Es decir, usted ya no tendría, si inicia un trámite, que pagar su matrícula 2018, 2019, 2020 ni 2021. Tendría que pagar desde el 2022. No. Por ejemplo, en el caso de la persona que me mencionas, ella no ha pagado desde el 2016, si no me equivoco. 17. Ella no debería pagar 17 y 18, pero sí 19, 21, 22, 23. Entonces, ¿qué le están exonerando? El valor de las multas que tenga, en este caso las matrículas, que no ha pagado 5 años atrás. Es decir, todavía no se contabiliza el 20. Todavía no se contabiliza el 20, sino simplemente las que ya tienen más de 5 años sin pagar. Ahora, es importante recordar que para que la prescripción opere se necesitan 2 requisitos importantes. Okay. Primero, que haya transcurrido el tiempo, más de 5 años. Y segundo, que durante ese tiempo usted no haya hecho un convenio de pagos
que de alguna manera implica un reconocimiento de la deuda y que tampoco usted haya sido notificado con una demanda o un procedimiento de coactiva. Una coactiva. Por ejemplo, entonces, cuando se cumplen estos requisitos, usted pide la prescripción ante la autoridad competente. En lo que respecta a la matrícula del vehículo, la autoridad competente es el Servicio de Rentas Internas. El SRI. Porque es un impuesto. En lo que respecta a las multas de tránsito, estaba yo mencionando, va a depender de quién emitió la multa. Si es en las carreteras, Comisión de Tránsito del Ecuador. Si es en Guayaquil, la ATM. Si es en Durán, la ATD. Si es en San Borondón, la ATS. Va a depender un poco de dónde fue cometida la infracción y dónde fue emitida esta multa. Se cuenta la fecha para los 5 años a partir del día en que fue emitida la multa, la fecha de emisión de la multa de tránsito en adelante, para justamente contabilizar los 5 años en los que usted activaría este derecho de solicitar ante la autoridad competente la prescripción. Incluso te cuento, Ángelo, que ya existe a la fecha un reglamento que de alguna manera establece tiempos, porque antes esto era un trámite que tú lo presentabas y podía demorarse 4 o 5 meses. Hoy ya se establecieron plazos y en no más de 28 días el trámite debería estar terminado con la respuesta de la autoridad en 3 aspectos. Primero, declarando la prescripción de la deuda. Segundo, eliminando la deuda del sistema. Y tercero, suspendiendo cualquier, digamos, llamada de cobranza, etcétera, que a veces también resultan molestosas. Ahora, Roberto, que vive en Durán, dice que él quedó desempleado de una industria láctea que cerró y nunca más pudo pagar. Él sí continuó usando su camioneta porque es su sustento, pero lo han multado. Él dice que ni siquiera nos dice la cantidad, pero que es una cantidad bastante grande, de gratis no ha de ser. Desde el 2018 que matriculó su camioneta, aquí no me habla de matrícula, pero yo me imagino que cuando matriculas tu carro tienes que de ley pagar todo. En teoría sí, y te cuento una cosa, Ángelo, hay muchas personas que nos están viendo y que no pueden renovar licencia ni matricular su carro por deudas de multas de tránsito, que no sabían, y ya se van a enterar gracias a este programa, que pueden solicitar la prescripción cuando estas multas tienen más de 5 años. Pero también pasa, y me pasó a mí, que tú, por ejemplo, yo matriculé mi vehículo normal, yo soy de los que en enero matricula 2019, 2020, 2021, 2022, pero ahora que voy a matricular mi vehículo en el 2023 me aparece una multa del 2020. Claro. Entonces, ¿qué hice? Ahí, en cambio, impugné. Claro. ¿Por qué? Porque le dije a autoridad, en este caso la de tránsito de San Borondón: señores, autoridad de tránsito de San Borondón, ¿cómo puede ser posible que yo matriculé mi carro 20, 21, 22 y en el 23 me aparece una multa que nunca me fue notificada? Y usted puede impugnar una multa no solo porque no cometió la infracción, sino también porque no se ha respetado el debido proceso y su derecho a la defensa. Yo no me puedo defender si no me notifican. Ok, abogado César Coronel, un poco para terminar el tema de Roberto, que es una de las personas que nos escribió. Es decir, él ya cumple 5 años debiendo por multas y demás, faltas a la autoridad de tránsito. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tiene que hacer él? Porque primero nunca le comunicaron, aunque él obviamente estaba enterado, ¿no? Pero nunca le comunicaron, es decir, no ha habido una comunicación oficial, no le cerraron sus cuentas. Él debe 5 años de multas a las autoridades de tránsito. Es una cantidad bastante grande. Nunca hizo ningún plan de pago. Para él es más fácil esta situación. ¿Puede la deuda quedar en cero? Correcto, según lo que tú me estás planteando, él cumpliría con los requisitos para solicitar la prescripción y por lo tanto eliminar la totalidad de la deuda. ¿Dónde tendría que ir? El primer paso es justamente contactarse con Defensa Deudores. Te cuento que hemos habilitado una línea totalmente gratuita. 1-800-Deudas. Repito, 1-800-Deudas es el número telefónico. Nos puede llamar de 9 de la mañana a 5 de la tarde para poder obtener una primera consulta gratis. Además te cuento, Ángelo, que estamos ya en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, donde tú nos puedes seguir, @DefensaDeudoresEC. Repito, @DefensaDeudoresEC. Todos los días estamos compartiendo información de mucha utilidad que desde ya les invito no solo a seguirnos, sino también a compartir con sus familiares y amigos, porque es información útil, consejos legales, y estamos permanentemente educando e informando a la ciudadanía. Ok. Bueno, aquí me dice el apellido, pero no lo voy a decir. El nombre es José. José, ya este es un tema un poco alejado del tema de tránsito, pero que también tiene que ver con Deudores Ecuador y seguro también lo pueden ayudar. José debe una tarjeta de crédito, nos manda el nombre de la tarjeta de crédito, no lo voy a decir tampoco, de un banco que creo yo que es estatal, desde el año 2007. No volvió a pagar, no se han comunicado con él, pero él tiene esa deuda que ya supera los $5,000.
debería haber ya prescrito esa deuda. ¿Qué tiene que hacer él? Desde el 2007 debe una tarjeta de crédito, no ha podido sacar ni casa ni carro a su nombre porque está en central de riesgo. Mira, esa es una excelente pregunta que me permite volver a hablar de la prescripción, pero ya no en lo que respecta a multas de tránsito, sino al resto Que es de relativamente deudas. fácil comparado con las otras. ¿Ah? Digo, cuando debes tránsito, ya sabes que tienes que ir a una autoridad de Claro, tránsito. es un tema administrativo. Sí. En cambio, en el ámbito de las deudas, por ejemplo, del banco, son un tema ya de carácter civil, de justicia ordinaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tiene usted una deuda con cualquier institución financiera, han transcurrido más de 10 años, aquí se necesitan 10 años, y Al usted no ha parecer, sí. sido demandado ni ha sido citado con la demanda, usted tiene todo el derecho de acudir ante un juez de lo civil para solicitar, obviamente ahí necesita el acompañamiento de un abogado especializado en deudas, César para Coronel. solicitar tres cosas: la declaratoria de la prescripción, primero; segundo, la eliminación de esta deuda en su totalidad, es decir, usted ya no la va a pagar; y tercero, la rehabilitación en el buró de crédito. Y te digo esto, Ángelo, porque yo he visto casos de colegas que han defendido personas y dicen vamos a solicitar la prescripción, y cuando está tan mal planteada la demanda, el juez simplemente se abstiene de darte la razón. Por eso hay que ir muy bien asesorados, una demanda sólida y tener claro la pretensión para que en el momento en que nos den la razón, esto realmente tenga un efecto, porque ¿de qué te sirve tener una deuda que ya le declararon prescrita si no te rehabilitan en el buró de crédito, por ejemplo? Ahora, pero justamente también, la preocupación César, de nuestro también el amigo. banco podría decir, y normalmente los bancos no son ellos o un departamento de ellos los que se encargan de seguir el trámite, sino que a su vez contratan tercerizadores o contratan empresas, algunas no muy serias que digamos, que son las que se encargan de molestar a los deudores. Y alguna de ellas podría decir, pese a no haberlo hecho, no, sí le comunicamos, sí iniciamos un juicio tal, sí, también se puede contrarrestar eso, es decir, bueno, yo no he recibido. Ellos tendrían que demostrar primero que han iniciado un proceso judicial. Y que fue segundo, recibida la notificación. Exacto, que usted ha sido legal y debidamente notificado con esa demanda. Y eso es muy fácil de verificar, porque hoy la información respecto a los procesos judiciales es pública. Okay. En la página de la función judicial yo ingreso César Coronel Garcés y puedo ver pues si me han demandado o no. Y en ese a ver, proceso ¿cómo se hace? ¿Cuál es la página? Funcionjudicial.gov.es, usted Okay. tiene ahí la sección para consultar las causas y puede con su nombre y apellido o con su número de cédula saber si a usted lo han demandado. Pero eso no es suficiente, que lo han demandado y lo han citado con la demanda. O sea, puede que haberte demandado, pero no citado. Correcto. Es lo mismo. Yo conozco casos de gente que han pasado 3 años y no los logran citar. Okay. Entonces es importante la citación porque la ley es clara. Interrumpe la prescripción el reconocimiento de la deuda o la citación. Entonces, si usted no ha hecho convenio de pago en 10 años, si en 10 años no lo han citado, usted tiene todo el derecho de venir a defensa de deudores y activar el mecanismo para solicitar la prescripción de esta obligación. Perfecto. La verdad el tiempo nos queda súper corto, pero voy a aprovechar para invitar para la próxima semana a César Coronel, porque hay varios temas. Nos han escrito tanto a través de nuestro canal de Telegram. No lo pongo en redes sociales públicas porque entonces es realmente, no acabaríamos nunca, pero en Telegram, @Angelo Barahona, así me pueden encontrar. Y nos queda el tema de la manutención. Sí, manutención. ¿Hay cárcel todavía por manutención? Un poco para adelantar ese tema. Hay apremio por deudas de alimentos. Sí, las Pero deudas de ese alimentos es el es único caso injusto. donde hay prisión por deudas. Pero es injusto, ¿no? Bueno, es un tema también que podría ser injusto para la persona Depende. que no recibe el alimento, ¿no? Claro. Es un tema de larga discusión. Lo que yo sí creo es que se deben establecer mecanismos para que el alimentante pueda producir dinero y así poder pagar la pensión también. Es un tema de larga discusión que estoy seguro no lo vamos a zanjar en estos 2 minutos. Pero lo que sí quería nada más mencionar, Ángelo, un poco respecto a la introducción que tú habías hecho, porque mira, nosotros estamos ya por cumplir un año de haber llegado acá al Ecuador. Y te ha ido bien. Nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Hemos tenido ¿Ganan una muy mucho buena dinero? respuesta. No, más que eso, hemos logrado muy buenos acuerdos. Te puedo hablar de un caso donde le ahorramos a una persona $40,000, a otra persona $5,000. Aunque te parezca poco, es una persona que evitó perder su vivienda, por ejemplo. Entonces, son casos de los que nos enorgullecemos. Pero te decía, estamos por cumplir un año y hemos atendido a cerca de 5,000 personas en este periodo. Y algo que nos hemos dado cuenta es del carácter de pago que tiene el ecuatoriano. El ecuatoriano quiere pagar. Sí. El problema es que no tiene cómo a veces, porque se murió un familiar, por la pandemia, por el paro, Pero ahora las vacunas, ese etc. es el 95%, pero sí existe un porcentaje de caraduras también. Bueno, esos no han llegado a mi oficina, te cuento. O sea, porque es difícil que tienen llegue, buenos pues, trabajos,
y prefieren irse a Miami de shopping y no pagan la manutención, no pagan las deudas, por Dios. Sí, esa seguramente es una excepción, pero te digo, a nuestra oficina todos los que han llegado son personas que quieren solucionar. E incluso algo que nos llama la atención, en Chile el 85% de nuestros clientes ya están demandados. En Ecuador, el 85% de nuestros clientes viene antes de que lo demanden. Eso es porque bueno. dice, abogado, quiero solucionar antes de la demanda, y se han logrado muy buenos acuerdos con las instituciones financieras que también debo reconocer y agradecer. Al principio eran muy renuentes a nuestro trabajo, claro, y hoy ya nos abren las puertas y comprenden que el nuestro es un trabajo serio en el que logramos buscar y apelar a la empatía, que el acreedor y el deudor se puedan poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque si el deudor se desaparece y el acreedor se cierra un acuerdo, ni el acreedor cobra ni el deudor paga. Y pasan los años. Y pasan los años y te puede llegar a una serie de consecuencias. Ahora, de tal manera que lo ideal es tomar soluciones a tiempo. Recuerdo nítidamente cuando el expresidente Rafael Correa dijo en una sabatina, se elimina Central de Riesgo porque eso es un discrimen y no sé qué. Pero, digamos, se eliminó la oficina, pero técnicamente sigue existiendo. Es decir, existe ahora el buró de crédito, que es exactamente lo mismo. Es decir, eliminaron la Central de Riesgo, pero existe el buró de crédito. Lo que pasa es que la palabra Central de Riesgos tenía como una connotación negativa, ¿verdad? Entonces dijeron, le vamos a cambiar el nombre, ahora se va a llamar buró de crédito. Pero ahí aparece si debes plata. Aparece si debes plata, la calificación que tienes y la morosidad registrada, pero también el riesgo que tienes de caer en morosidad. Entonces, evidentemente, esto incide en que muchas personas hoy no pueden acceder a créditos justamente por eso. Por ejemplo, una casa, un carro o cosas tan sencillas como a veces una moto. Cosas tan sencillas. Además, tener un crédito limpio te facilita. Tienes que tener en los trabajos, en la mayoría de empresas importantes, y se los digo yo que he trabajado en todos los canales de televisión importantes de este país, la verdad es que lo primero que revisan, además de, obviamente, si tienes alguna demanda penal o civil, te revisan inmediatamente tu buró de crédito. ¿Por qué? Porque normalmente los canales de televisión, hablo exclusivamente de mi caso, cuando te contratan, que en nivel de exclusividad, como he estado yo en casi todos los canales, en este no, porque aquí es una coproducción, pero digamos que en todos los canales en los que he estado, inmediatamente, ¿por qué? Porque los canales te facilitan a su vez créditos con casa, con viviendas, con carros, y si fallas, todo ese problema se le va encima al canal de televisión. Gracias al abogado César Coronel. Terminado este programa, le voy a pasar en este momento a nuestros queridos productores de aquí la claqueta o la publicidad de César Coronel como una prueba nuestra de querer contribuir para que usted, ecuatoriano, guayaquileño, persona del mundo que debe dinero aquí en Ecuador, pueda solucionar sus problemas. No ha sido una, sino muchísimas personas que me han dicho, gracias a Defensa de Deudores de César Coronel, pude solucionar el tema. No se quede viviendo eternamente endeudado. Créame que tiene solución. Va a invertir un poquillo, pero no es nada en comparación con los miles y miles de dólares que a veces debe. Y lo peor es que a veces te mueres y esas deudas le friegan la vida a tus hijos, a tus herederos, de la manera que sea. Porque no es tan cierto que muerto el perro muere la rabia, muerto el deudor muere la deuda. No, hay cosas que vienes arrastrando, sobre todo en temas inmobiliarios, sobre todo en temas de carros. Si debes, por más que te hayas muerto y el carro está a tu nombre, vas a seguir debiendo. Eso no hay cómo evitarlo. César, gracias. Y te propongo hablar en una próxima ocasión de qué pasa cuando una persona muere con sus deudas o qué pasa cuando te divorcias con las deudas adquiridas en el matrimonio. Además, invitar a quienes nos están viendo hasta ahora que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, @defensadeudores.es, o nos llamen al 1-800-DEUDAS. La primera consulta es totalmente gratis y te cuento, tenemos las tarifas más bajas del mercado y además nos pueden pagar en cómodas cuotas sin intereses ni necesidad de una tarjeta de crédito. Así que la invitación está hecha. Gracias, Ángelo, por la oportunidad. Además, si debes, no tienes tarjeta de crédito, que es lo que te soluciona la vida muchas veces. Soy Ángelo Barahona, nos vemos el próximo martes. No sin antes decirle que sí, las entradas para Luis Miguel ya se empiezan a vender desde el día de mañana, jueves. Tienes que tener una tarjeta de crédito para poder acceder a una entrada de Luis Miguel. Miren lo importante que es una tarjeta de crédito. Más allá... Que ojo, no te lo recomiendo comprar un concierto con tarjeta de crédito. Ya de eso lo hablaremos en otro programa. Nos vemos la próxima semana aquí con César Coronel. No compren con tarjeta de crédito. Pero si vas a sortear las entradas de Luis Miguel, ahí tengo una candidata que quiere ganarse las entradas. Gracias Paula, gracias César. Buenas noches. Lava 3 pantalones al seco por tan solo $9,99.